Miriam Lewin ha sido designada frente a la Defensoría del Público hace muy poco tiempo. Y hoy ha sido noticia, pero no ella concretamente, porque ella haya dicho algo, pero sí por una denuncia que ha recibido. El fiscal federal Carlos Stornelli presentó hoy un dictamen en el cual aconseja llamar a indagatoria a Miriam Lewin, la defensora del público, y además prohibirle al organismo, al NODIO, un organismo que tiene como misión chequear que la información no sea falsa, que la información que se difunde en medios de comunicación, pero también en redes sociales, no sea falsa. El fiscal Carlos Stornelli entendió que esto es un delito contra la libertad de prensa y advirtió que podría ser además un incumplimiento de los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad. ¿Qué es lo que sostiene? Bueno, básicamente que el NODIO remite a momentos oscurantistas de la historia argentina y que es necesario preservar íntegramente la libertad de prensa. Ahora bien, hay muchos organismos en la Argentina y en el mundo que tienen como tarea, como trabajo, organismos privados me refiero, chequear que la información que sale difundida sea efectivamente cierta. A nadie se le ocurriría suponer que quien verifica una información que puede ser falsa está atentando contra la libertad de prensa. Más vale parece todo lo contrario, está preservando esa libertad de prensa, cuidándolo de quienes difunden información falsa. El dictamen del fiscal Stornelli, que veíamos recién por allí, habla además de un supuesto poder de censura que este organismo NODIO podría tener. Eso es falso, no existe tal cosa, el NODIO no tiene poder de policía, no tiene la capacidad de decir tal periódico debe ser retirado de circulación o tal programa de televisión o de radio no puede salir al aire por haber dicho una información falsa. Es solamente comprobar si la información es cierta o no y advertirle a la sociedad sobre esa cuestión. Mientras el fiscal Stornelli emitía este dictamen, esta recomendación, que ahora está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, paralelamente hubo una denuncia de legisladores de Juntos por el Cambio contra un grupo de periodistas que difundieron información que además es información verdadera. Exactamente. Dentro de ese grupo de periodistas se encuentra Ari Lijalada, a quien le damos la bienvenida en este momento a la edición central de Televisión Pública Noticias. Ari, muy buenas noches. Quiero saber tus sensaciones después de esta denuncia en contra de los periodistas del Destape. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? A ver, la sensación nuestra es que esto fue un claro ataque a la libertad de expresión y que fue un claro ataque al derecho a la información, a las dos cuestiones. O sea, es un intento a través de la denuncia contra nosotros, contra Roberto Navarro como el dueño y director del Destape, Franco Mirraje contra mí, primero de amedrentar a los periodistas que cubrimos estos temas, pero además de con esto intentar abonar a voltear la causa por espionaje ilegal que cada día está más cerca de involucrar a Mauricio Macri. Y por el otro lado pone en riesgo el derecho a la información de nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros televidentes, que tienen derecho a acceder a esa información y que no accederían de otra forma si no fuera que nosotros la publicáramos, porque hay pocos medios que se animan a publicar esas cosas. Entonces, lo que sucedió es que nosotros accedimos a una información en la cual, que eran unas actas, era un libro de actas de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri. Y a partir del trabajo sobre estas actas, pudimos, por un lado, reconstruir cómo fue todo el sistema y cómo se armó el sistema de persecución judicial y de escuchas telefónicas y de espionaje ilegal. Por el otro lado, encontramos cuáles eran las empresas fantasma que seguían funcionando durante el gobierno de Macri en la Agencia Federal de Inteligencia, a nombre durante varios meses de Antonio Estiuso, y encontramos además que uno de los hijos del fiscal Stornelli, que ustedes mencionaban recién, revistaba también como agente de inteligencia, mientras su padre participaba de al menos 8 casos de inteligencia por los cuales está procesado. Bueno, eso es lo que publicamos. Nos acusan de haber violado algún tipo de secreto de Estado, cosa que tiene dos falsedades. Primero, nosotros en el Destape fuimos muy cuidadosos de todo lo que mostramos de esas actas, o sea, en todas las notas la única información que se ve es información de personas que ya son públicas, como por ejemplo Juan Sebastián Di Stefano, que fue el director de Asuntos Jurídicos, o sea, el que centralizaba todo esto, y uno de los que fue a presionar, por ejemplo, al juez Carzoglio para que detuvieran a la familia Moyano, pero es una figura pública, o sea, tenía un cargo público. Entonces nosotros simplemente publicamos el acta de su designación,
no publicamos el acta de ninguna agente, de ningún convenio con organismos de inteligencia extranjeros, o sea, fuimos extremadamente cuidadosos en este sentido. Pero lo más insólito de toda esta denuncia contra nosotros es que la difusión de la denuncia la hace Clarín. Y Clarín sí publicó actas donde mostraron nombres que sí ponen en riesgo a personal de la Agencia Federal de Inteligencia con su nombre, apellido y su DNI, cosa que nosotros no hicimos. Lo que demuestra que la denuncia contra el Destape tiene una intencionalidad ideológica, porque si fuera porque alguien publicó, tendrían que haber denunciado a Clarín, no a nosotros. Pero igual estaría mal porque esa información ya era de acceso público porque estaba subida en el sistema de acceso de todos los abogados que intervienen en la causa por espionaje ilegal. Por lo tanto, mucha gente accedió a esa información, no solo nosotros, y bueno, pero claramente hay una intencionalidad de censura, de amedrentarnos, y sobre todo, otra cosa insólita, el que nos denuncia, o el que encabeza la denuncia, es Waldo Wolf, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. O sea, el diputado que preside la Comisión de Libertad de Expresión está pidiendo que censuren un medio. Es realmente insólito. Ari, buenas noches. ¿Cómo inscribís esto en el contexto de que al mismo tiempo hay un pedido de indagatoria contra la titular de la Defensoría del Público, justamente en el sentido contrario, casi contradictorio, casi como un oxímoron respecto de lo que está pasando con ustedes? Claro, bueno, estás hablando de Miriam Lewin. Sí, claro. Primero aprovecho de este paso que estamos para manifestarle mi solidaridad. Es impresionante que son los mismos personajes, o sea, la llama indagatoria, o pide la indagatoria a Carlos Stornelli, uno de cuyos hijos revistaban la AFI, el otro de cuyos hijos fue puesto en la oficina de escuchas que manejó la Corte Suprema durante todo el macrismo y que fue un festival de filtraciones a medios como Clarín. Y ahí o sea, es la gran contradicción, o sea, Clarín publicaba las escuchas telefónicas ilegales de la oficina de escuchas en la cual participaba uno de los hijos de Stornelli, y ahora Stornelli pide la indagatoria de una funcionaria simplemente por poner en funcionamiento un observatorio de medios, que es un derecho que tenemos, la Defensoría del Público tiene justamente que defender al público en servicio de comunicación audiovisual. Entre esa defensa está la observación de si los servicios de comunicación audiovisual cometen a través de publicaciones y difusión de información falsa algún tipo de tergiversación de la información pública. Era simplemente eso, no tiene ningún poder, recién los escuchaba ustedes, o sea, no tiene ningún poder sancionatorio, no tiene ningún poder de censura previa, no tiene ningún poder de decirle a algún medio, simplemente es intentar desde el Estado proteger a los que somos usuarios de los servicios de comunicación audiovisual, claro, que es lo que le decía al principio, es el derecho a la información. A eso se dedica la Defensoría del Público, y es realmente preocupante que haya personas que crean que el público no debe ser defendido frente a grupos empresarios que tienen medios, porque esa es la gran diferencia que hay que hacer en este momento. Los medios de comunicación ya no son solamente medios, y sobre todo el Grupo Clarín. Son grupos empresarios con intereses económicos, con intereses políticos, y los medios son un instrumento para eso. Después está lo que hacemos nosotros, lo que hacen ustedes ahí en la TV pública, lo que hacemos nosotros en el Destape, que es considerar la información un derecho humano básico. Para ello la información es una mercancía que se compra y se vende como cualquier otra. Entonces, como se compra y se vende, se puede utilizar para cualquier cosa. Y lo que querían hacer desde la Defensoría del Público es que los que tenemos derecho a acceder a información veraz, chequeable, plural, etcétera, ese derecho esté resguardado frente a operaciones mediáticas que tratan a la información como una mercancía y no como un derecho humano. Déjame contar que ataquen eso, bueno, es muy evidente que es lo que quieren hacer. Déjame contar para cerrar la charla, Ari, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires emitieron a través de Twitter un repudio respecto de la situación esta de que el Destape Web y 3 de sus periodistas sean investigados judicialmente por ejercer su tarea periodística. Dice el tuit: rechazamos toda persecución a trabajadores de prensa. Sí, la verdad que fue, bueno, muchas gracias al CIPREVA y a todos. Recibimos hoy una cantidad de mensajes impresionantes. Igual retomo algo que dijo recién Roberto Navarro, que es denunciado junto conmigo y con Franco Miraggi. No es una cuestión de vanidad, sino que es una cuestión de que todos aquellos dirigentes políticos que hoy no repudien que un sector de la política quiere censurar un medio de comunicación como es el Destape,
Bueno, lo están avalando. O sea, estamos esperando que Horacio Rodríguez Larreta, que Emilio Monzó, que Rogelio Frigerio, que el radicalismo, que los sectores del PRO que no avalan que Waldo Wolf y todo ese grupo de gente quiera censurar un medio de comunicación, que lo digan. Porque si no lo dicen, o si nos mandan un mensaje de WhatsApp por privado, o si, bueno, no se manifiestan porque, bueno, están avalando no con nosotros. O sea, lo que están avalando, porque esto hay que sacarlo un poquito también de los tres que hemos sido ahora denunciados. El mensaje es: no publiquen, no investiguen, no se metan con el espionaje ilegal, no se metan con el poder, no se metan con el lawfare. Ese es el mensaje que nos quieren dar. Con nosotros no va a funcionar. O sea, conmigo, con Navarro, con Mifragi, con el Destape, no va a funcionar. Ahora, es posible que ese mensaje le llegue a un montón de periodistas que después sientan miedo a la hora de publicar, de investigar y de ponerle la firma a las cosas que hay que ponerle la firma. Ari, Bueno, gracias todos aquellos que no repudien eso, lo están avalando. Gracias por estos minutos con Televisión Pública Noticias y por supuesto aclarar desde tu lado, desde tu campana, cuál es la situación. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí está. Y desde, estaba el comunicado de Cipreva, también desde Periodistas Argentinas han realizado un comunicado para apoyar a Miriam Lewin después de esta denuncia que se conoció hoy. Básicamente lo que estamos hablando es de preservar la libertad de prensa con una única vara. Gracias, Néstor. Nada.